Bueno amigos, como ya había anticipado, vamos a estar probando la RMB Micro Vertex 210 3 en 1. Así que bueno, vamos a sacarla de la caja, armamos y les mostramos las características de esta hermosa soldadora 3 en 1. Bueno, ahí ya la tenemos afuera de la caja. Buena terminación, hermosa. Cable bastante largo y ya tiene la ficha incluida de 20 amperes. Tengan en cuenta que es monofásica de 20 amperes. Si van a usar un alargue o algo que sea mínimo de 4 milímetros para que no haya caída de tensión y no tengamos problema al usar el equipo. Acá atrás tenemos la conexión de gas y la tecla de encendido. Vamos a hacer la conexión de gas y empezamos a probar en la función MIG. Recuerden que esta es 3 en 1, MIG, TIG, MMA, pero hoy nos vamos a centrar en lo que es la función MIG. Bien, ya tenemos alimentación. Vamos a darle a la tecla de encendido y ahí arranca. No se asusten que tiene varias regulaciones, pero le vamos a ir explicando paso por paso. Vamos a conectar el tubo de gas. En este caso vamos a usar CO2. Se puede usar CO2 o ATAL, que es una mezcla de argón con CO2, que para mí es mucho mejor, pero bueno, es más caro también. En este caso vamos a hacer con CO2. Acá estamos el amigo Iván que va a conectar el gas, el dueño de la máquina, porque estamos de visitante hoy. Un poquito. Siempre revisen que no tengan pérdidas, igual que cuando no usan la máquina traten de dejar el tubo cerrado, porque si no se los va a vaciar en la carga y bueno, van a perder mucho dinero y tiempo. Ahí está, ahora vamos a conectar atrás de la máquina. Ahí tiene el conector, ahora vamos a enroscar acá y ya queda con gas. Bien, ya tenemos el gas. Ahora vamos a pasar a colocar el rollo. Acá tenemos la arandela centradora, la tuerca y un resorte. Ahora les vamos a pasar a explicar cómo se coloca. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es ver el guiador del devanador, si está puesto para el diámetro de alambre que van a usar. Tienen que fijarse. Acá en este caso, por ejemplo, está 0,8, ¿eh? Ustedes tienen que ver si lo dan vuelta, tiene para 1 milímetro o algunos tienen para 0,9. Este tiene 0,8 y 1 milímetro. Comprobamos eso, nosotros vamos a usar 0,8, así que está bien ahí, volvemos a armar y recién ahora vamos a hilvanar el rollo. Ya tenemos el rollo, lo que tenemos que tener en cuenta es que salga de abajo, paralelo al guiador. Lo vamos a colocar ahí y ahora vamos a usar primero la arandela centradora. La arandela tiene un calce ahí, ¿ve? Centradora, ahí. La arandela. Resorte y tuerca. Ahí tenemos mejor luz, ¿eh? Espectacular el asistente. Algo a tener en cuenta, esta tuerca y este resorte no lo ajusten al fondo, tiene que estar un poquito ajustado, ni muy suelto ni muy ajustado. Si está muy ajustado se va a poner duro para el devanador y va a ser fuerza innecesaria el devanador. Así que traten de dejarlo ajustado, pero no que esté totalmente apretado. Bueno, una vez que tenemos todo armado, cortamos, que no se nos desenrolle el alambre, con cuidado, siempre con precaución. Y vamos a enhebrar en el devanador. Ahí va.
Bueno amigos, listo el rollo, cerramos ahí, ya salió acá el alambre. Ahora vamos a poner el euroconector y le vamos a explicar cómo va conectado. Bueno, el euroconector tiene una sola forma, no le van a errar, no hay mucha forma. Lo único que tiene que fijarse es que enrosque con la mano, que enrosque bien con la mano para no forzarlo. Ahí está conectado. Bueno, vamos a esta parte. Si van a usar alambre macizo como en este caso, lo conectamos en el positivo. Si de lo contrario vamos a usar flux, lo ponemos en el negativo. Esto es corriente inversa o corriente directa. Ya hicimos un video sobre eso, se los voy a dejar como siempre para que lo puedan ver, pero no nos vamos a explayar en eso porque ya hay un video. Macizo entonces, en el positivo conectamos y en el negativo va a quedar la masa. Estos encastres son muy simples, hay que fijarse nada más que calce media vuelta, que quede bien apretado, que no quede suelto porque si no puede producir alguna chispa y vamos a tener problemas y se nos van a dañar. Listo. Prendemos la máquina y vamos a empezar a regular los parámetros. Bueno, primero que nada vamos a pasar el alambre. Para pasar el alambre, acá nosotros regulamos con este voltaje la velocidad del alambre con este el amperaje. Vamos a tener pulsado el regulador y ahí va a pasar el alambre. Bueno, antes de pasar el alambre, vamos a retirar la puntera y la punta de contacto. Y ahora sí vamos a presionar y vamos a hacer salir el alambre. Ahí va pasando el alambre, escuchen. Va pasando, va pasando. Listo. Ahí ya salió el alambre, vamos a volver a armar el pico y ya estamos en condiciones de regular para poder soldar. Siempre con un alicate a mano para cortar el excedente. Y bueno, ya tenemos preparado, ahora vamos a regular. Bueno, con la máquina encendida, acá tenemos MMA, TIG o MIG. En este caso, el de abajo va a ser el que vamos a utilizar. Acá tenemos 2T y 4T. Y acá tenemos si vamos a soldar sobre fierro, acero, aluminio, zinc. Vamos a acero de carbono, así que lo vamos a tener ahí. Acá regulamos diámetro del alambre, 0,8. Y acá lo vamos a poner manual o sinérgico. En modo sinérgico, cada vez que modificamos un parámetro de valores, se va a modificar el otro, ¿ven? Ustedes saben ya que para soldar con MIG, si ustedes modifican un valor, tienen que modificar el otro. Entonces, si lo ponen en modo sinérgico, nos va a llevar una referencia y nos va a modificar y nos vamos a tener que estar modificando velocidad de alambre y amperaje. Si lo ponemos en modo manual, queda libre, modificamos uno, modificamos el otro. Así que regulamos y bueno, el modo sinérgico nos va a ser más amigable, más fácil para regular de la forma automática. Bueno amigos, espero que les sirva los datos que aportamos. Vamos a seguir probando, seguramente haremos otra prueba con funciones TIG y función MMA. Esto fue la función MIG con CO2 y recuerden, les mostramos todas las funciones de esta RMB Microvertes 210.